Buenas tardes, bienvenidos a todos a la clase virtual de la Escuela de Posgrado. Para mí es un gran honor estar hoy acá para presentar esta masterclass titulada Catón el Joven, republicano ejemplar o ególatra intransigente. Mi nombre es María Lorena Castellanos. Soy doctora en Historia, editora y catedrática de la Escuela de Posgrado para la maestría en Historia de la Universidad Francisco Marroquín. Esta vez seré moderadora de la clase virtual que será impartida por el profesor Daniel Reisberg. Daniel es historiador, columnista y profesor. Es Senior Fellow de la Reason Foundation, editor del libro oficial del Bicentenario de la Independencia de Colombia en el 2019 y coeditor del libro Reflections on Macedonian and Roman Grand Strategy de 2019. También es exeditor de Pan Am Post y escribe regularmente para el Cato. En este segundo trimestre del año, el profesor Reisberg estará impartiendo en la Escuela de Posgrado el curso virtual titulado Roma, Historia Antigua. Este curso forma parte del pensum de la maestría y posgrado en Historia, pero se encuentra abierto al público para tomarlo como un curso libre. Para más información, podrán ingresar al vínculo o link que se estará publicando en el chat para poder conocer más sobre este curso y el resto de la oferta académica con la que cuenta en la Escuela de Posgrado. También los invitamos para que por favor escriban sus comentarios y preguntas, porque al final tendremos un espacio para interactuar. Bueno, sin más que agregar, invito a Daniel para que tome la palabra. Daniel, por favor, será un placer escucharte. Bueno, muchas gracias María Lorena y a la Escuela de Posgrado por la invitación. Me invitaron a hablar de Catón el Joven de hecho, la relación de cierta manera que tiene con la Universidad Francisco Marroquín por el paseo Catón el Joven que vieron en el video. Entonces voy a hablar un poco de la vida de Catón el Joven, también de el contexto político en Roma, en el cual se está desempeñando como actor público, pero en últimas la reflexión creo que es acerca de la libertad y de la república como tal, o qué es una república o qué era una república antigua. Entonces voy a empezar de una manera descriptiva simplemente los hechos de su vida, los otros personajes importantes, y luego voy a empezar a hablar de la república como tal para terminar con algunas de esas reflexiones acerca de la libertad. Entonces, a ver, Catón el Joven, y acá lo tenemos, todas las fechas están en términos de tiempo antes de Cristo. Entonces, por ejemplo, acá nace en el 95, muere en el 46 antes de Cristo. Y bueno, y un poco más adelante, ¿por qué tiene 4 nombres? ¿Qué significan estos 4 nombres? Lo voy a mencionar más adelante, pero Catón es el bisnieto de un político muy importante del siglo anterior. Catón, Marco Catón le decimos Catón el Joven. El anterior, su antepasado tatarabuelo, le decimos Catón el Viejo, Catón el Censor. Entonces, algunos datos de la vida temprana de Catón el Joven es que sus padres mueren cuando él era muy niño y crece en la casa de uno de sus tíos maternos que se llama Marco Livio Druso, que fue tribuno en el año 91. Voy a hablar más adelante qué significa tribuno, entonces no se preocupen mucho por estos términos. Lo importante es que, digamos, nace en una familia muy, muy política, y desde el inicio, y esto nos lo dice Plutarco, que es una de las principales fuentes, que es un biógrafo de unos 100 años después de la muerte de Catón, entonces no, digamos, no es contemporáneo, pero está lo suficientemente cerca en el tiempo para tener fuentes fidedignas. Y lo que nos dice Plutarco es que Catón desde el principio, desde muy niño, era inflexible, digamos muy terco, y muy determinado en sus opiniones. Una de las primeras anécdotas es que cuando su tutor o profesor lo lleva a la casa del dictador del momento, vamos a hablar también de la dictadura, que se llama Lucio Cornelio Sila, siendo muy joven,
Catón pregunta que por qué están decapitando a tanta gente, porque estas cosas pasaban en una dictadura muy violenta, y cuando le explican que es porque así le temen más de lo que aman, entonces él dice que entonces por qué no le dan una espada o un arma para que cuando él tenga acceso al dictador lo pueda matar. Desde muy temprano le interesa la filosofía y sobre todo la filosofía estoica, y sigue a varios filósofos durante su vida. Eh, pero también desde el principio está claro que su vida no va a ser la filosofía. De hecho, como veremos más adelante, su ancestro Catón estaba en contra de la filosofía y en contra también de la cultura griega. Em, Más bien, Catón se ejercitaba dentro de las tradiciones, o las ocupaciones tradicionales romanas, que era la parte militar y la parte política y sobre todo la oratoria. Plutarco nos dice que desde muy joven se entrenó para aguantar adversidades físicas, entonces que nunca se cubría la cabeza, si estuviera en el invierno, en clima muy frío, en la mitad del verano en Italia, que como saben ustedes es bastante caliente, y siempre se acostumbraba a caminar, no ir a caballo. En el 67 empieza su carrera militar y política. En Roma realmente no hay una diferencia, sobre todo desde cierto grado social hacia arriba, entre la carrera militar. Uno empieza en el ejército como un tribuno en una legión. Vamos a hablar más adelante de las legiones también, pero en una legión está el comandante o legatus. Luego está los centuriones, que son básicamente los equivalentes de sargentos, y entre los dos está el tribunus militum, el tribuno de la legión, y normalmente era un cargo que le dan a jóvenes aristócratas para que demuestren su valor y sus habilidades antes de empezar su carrera política. Entonces, como tribuno, presta servicio en Macedonia, es decir, lo que es Grecia o el norte de Grecia, y se destaca. También se destaca desde muy joven por ser incorruptible, como vemos en el Paseo Catón Joven acá en la UFM. Esta es una de sus características y su fama. Entonces, desde ese momento, uno de los reyes en el Oriente, en un estado aliado que se llama Galicia, le ofrece varios regalos, es decir, básicamente dinero, y Catón no lo acepta, lo rehúsa de diferentes maneras. En el año 64 empieza oficialmente su carrera política con el grado de cuestor, que en este momento es el equivalente de un cargo financiero, tal vez se podría decir como una especie de ministro de finanzas, y lo que hace desde el inicio es que se rehúsa a iniciar el cargo antes de conocerlo muy bien, o sea, lee todas las leyes, lee todo llega a conocer todas las partes esenciales del cargo antes de ejercerlo, lo cual no era muy común. Básicamente lo que hace es limpiar una serie de trabas burocráticas y cargos, por ejemplo, que muchos de los funcionarios no estaban ahí por sus habilidades o por su conocimiento, sino simplemente por seguir en su carrera política. Y Catón básicamente se deshace de ellos y se asegura de que todo el mundo que trabaja ahí, que es responsable por el fisco, realmente sabe lo que está haciendo. También se asegura de pagar las deudas del Estado, digamos, las deudas del Estado que tiene con ciudadanos, con contribuyentes, lo cual no es muy común. Y al mismo tiempo se asegura de que el Estado reciba las deudas que le deben. Otra cosa importante que hace durante su primer cargo es que le da reversa a las con proscripciones que había instalado Sila, el dictador que mencioné, que básicamente toma la propiedad de ciudadanos, normalmente los asesina, y se la entrega a sus simpatizantes. Entonces, esto ya es varios años después, y Catón le da reversa y obliga sobre todo a la gente que asesinó a enemigos de Sila que regresen su dinero, y a varios también esto conduce a varios juicios. Entonces, desde muy joven empieza a adquirir una reputación por la justicia, y, digamos, también deshacer actos injustos. Otra cosa que hace como cuestor es que desarrolla
sistema de archivos, porque básicamente nadie sabe, o antes de Catón nadie sabía muy bien qué tenía el Estado, cuánto eran el tema de los impuestos y demás, en términos de cifras, y Catón lo va resolviendo poco a poco. Tan admirable es su labor que hacia el final, dice Plutarco, se considera que Catón le da al cargo de cuestor, que es el primero en varios que conduce al consulado, que es el máximo cargo por el cual están compitiendo los políticos en la República. Entonces dicen que Catón le da el prestigio de un consulado al cargo de cuestor. Normalmente también, y sobre todo después de Sila, después de ser cuestor, uno entraba oficialmente al Senado, y una vez en el Senado, sabemos que también adquiere una reputación por trabajar muy duro, es el primero en llegar al Senado en Roma y el último en irse. Y desde muy temprano también entra en una controversia con quien va a ser su enemigo, o uno de sus principales enemigos, a través de su carrera, que es un político muy ambicioso, que está también teniendo un impacto muy grande en Roma, que es Gayo Julio César. Esto se da a través de la conspiración catilinaria, que no, digamos, no tengo tiempo de escribir en mucho detalle, pero básicamente es una conspiración. Acá también se hace muy conocido Cicerón por oponerse a través de evidencia que demuestra que un grupo de nobles está básicamente tramando para derrumbar la república, y con políticas que hoy en día tal vez se llamarían populistas, de cancelar deudas y repartir tierra, repartición de tierras y subsidios. Em, Julio César en un momento da un discurso en el Senado, estamos en el año 63, diciendo que bien, se descubrió la conspiración, pero que no se deberían ejecutar a los partícipes en esta revuelta, o en el intento de revuelta. Y Catón acusa a César de querer engraciarse con esta gente, con este grupo político, y desde ahí se gana su enemistad, pero como veremos no será la única vez que se enfrentan. Al final Cicerón, con el apoyo de Catón, siendo cónsul, Cicerón lleva a cabo el juicio y los ejecuta a los miembros de la conspiración sin juicio, lo cual es cuestionable, pero digamos, la justificación de Cicerón es que era lo suficientemente grave el asunto para llevar a cabo este acto extraordinario. Entonces, mencioné a César, vamos a hablar un poco más de él, porque es esencial entender algunos detalles de la vida de César para entender cómo se oponía él, Catón. Entonces, em, César viene de una familia antigua patricia, es decir, de la más alta nobleza, aunque no ha sido muy distinguida, muy distinguida en el pasado reciente. Su máxima distinción fue el hecho de que la tía de Julio César, que se llama Julia, se casó con Mario, que fue inicialmente un aliado y luego enemigo de Sila, que se volvió un dictador, pero antes de que Sila dominara Roma, Mario la llegó a dominar por varios años. Entonces, de hecho, Julio César se salva porque, pese a haber sido de la facción de Mario, gracias a las conexiones familiares, Sila digamos, no lo ejecuta o lo perdona. Y de hecho, Julio César, siendo bastante sagaz, también se casa con una de las nietas de Sila. Y en su ambición también empieza a construir relaciones con políticos importantes. Uno de ellos es Craso, que es él también, fuera de ser uno de los políticos más importantes, llega al consulado eventualmente. También es el hombre más rico de Roma, basado sobre todo en la tenencia de propiedad raíz y también esclavos. Y César crea una alianza muy temprana con él. En el 62, César se hace elegir pretor, que es otro cargo importante, más importante que cuestor, en el camino hacia el consulado, y se convierte en una figura muy, muy destacada. En el 62, a Catón lo eligen tribuno, no tribuno del ejército, como mencioné, sino tribuno de los plebeyos, que es otro de estos cargos muy importantes en Roma, que les voy a discutir, les voy a explicar más adelante cuando hablemos del cursus honorum. Y la razón que Catón decide
lanzarse, porque inicialmente no quiere hacerlo, es porque se da cuenta que uno de los aliados de Pompeyo, y vamos a hablar de Pompeyo también más adelante, se está lanzando también como tribuno. Hay en este momento 12 tribunos, y lo interesante del cargo de tribuno es que es un cargo con poderes negativos, en el sentido de que cualquiera de los tribunos tiene la capacidad de bloquear todo el gobierno, o toda la capacidad del gobierno, y de hecho gobierno no es una palabra tan apta en el sentido moderno para hablar de lo que está pasando en Roma, pero digamos que los tribunos tienen la capacidad de paralizar toda la máquina política de Roma. Entonces, Catón se lanza y se hace elegir como tribuno para poder usar su poder de veto y poder prevenir que Pompeyo, a través de sus aliados tribunos, adquiera más poder de lo justo, o un poder absoluto, que siempre es lo que Catón está tratando de evitar. En el Senado, Catón, al entrar, ya se había opuesto a Pompeyo, es decir, no solamente se ha opuesto Catón a Julio César, sino que también se ha opuesto a Pompeyo. ¿Por qué? Porque en el momento de la crisis, a raíz de la conspiración que ya mencionamos, hay llamados de los aliados de Pompeyo, de que Pompeyo, que en ese momento está en el oriente, como veremos, que marche a Italia, o que entre a Italia con sus legiones, con su ejército, para básicamente establecer el orden en Roma. Y Pompeyo se opone porque dice, perdón, Catón se opone porque dice que mientras él esté vivo, bajo ningún punto de vista, ninguna persona, ni siquiera Pompeyo, que es el general más importante del momento, va a tener un cheque en blanco básicamente para hacer lo que quiera en Roma, entrando con sus legiones y con su ejército. Em, a ver, un poco de Pompeyo. ¿Quién es Pompeyo? Inicia muy joven como un aliado de Sila, le brinda básicamente su propio bolsillo. Su familia es dueña de muchas tierras no muy lejos de Roma, y le brinda a Sila 3 legiones. Sila le da varios cargos importantes, lo pone a cargo de recuperar Sicilia y África como provincias, lo cual logra en el 78 con poderes especiales. En el 67, ya después de la época de Sila, Pompeyo recibe poderes extraordinarios, dada su reputación como un comandante muy hábil, para eliminar del todo la amenaza de la piratería que está surgiendo en el Mediterráneo y está causando disrupción en la vida de Italia como tal, incluyendo Roma, por supuesto, por la interconexión comercial ya que hay en el Mediterráneo. Y Pompeyo cumple su labor en cuestión de meses, y obviamente cada vez que logra una hazaña de esta militar va ganando más y más poder. En el 66, el año después, recibe el comando para enfrentarse al rey Mitrídates, que es el rey de Ponto, un reino en el oriente. Roma en este momento ya está dominando grandes partes de Asia, sobre todo lo que hoy es Turquía. Y Pompeyo recibe el poder y en últimas termina derrotando a Mitrídates, y así también va creciendo su poder en Roma. En el 62 regresa a Roma con sus legiones, pero digamos que Pompeyo siempre tiene un respeto, en últimas, pese a sus grandes ambiciones, hacia las instituciones republicanas. Entonces, cuando regresa en el 62, disuelve sus legiones, disuelve su ejército en el puerto de Brundisium antes de avanzar hacia Roma, y eso es siempre importante porque significa que no tienen la intención de tomarse a Roma con las armas. Sin embargo, cuando Pompeyo regresa del oriente de sus campañas, se ha convertido en el hombre más rico de todo Roma, más rico inclusive que Craso. Y como veremos también, el asunto es que en Roma, digamos, obviamente que hay comercio, el comercio siempre ha existido, pero el sistema político favorece digamos, un juego, una visión de suma cero, de saquear provincias, esclavizar a la población, o por lo menos conseguir esclavos, conseguir tributos o impuestos de otras ciudades o otros países o provincias. Y a raíz de sus conquistas, Pompeyo se convierte
el hombre más rico de Roma, o sea que tiene, aparte del poder político, tiene un poder financiero importante. Y eso se lo empieza también a distribuir entre sus soldados, lo cual va minando poco a poco la estructura de la república y las fundaciones de la república, porque la lealtad de los soldados deja de ir dirigida hacia las instituciones como tal y empiezan los soldados a tener más lealtad hacia comandantes como Pompeyo, pero Pompeyo no es el primero en hacer este tipo de cosas, pero tal vez sí es el primero que les paga tanto a los soldados. Entonces, en el 62, Catón, como tribuno, se opone y denuncia todo tipo de sobornos o prácticas corruptas que hay para las elecciones y sobre todo para las elecciones para elegir a los dos cónsules, que son los dos cargos más importantes de la República. Y también se opone a Pompeyo, que mientras está regresando a Roma, pide que se posponga la elección de los cónsules para que él pueda llegar a Roma e intervenir, porque no alcanza a llegar, dado que estaba en Asia. Y Catón dice que absolutamente no. Y acá hay, digamos, un instante absolutamente, un instante absolutamente clave, eh, que ocurre cuando Pompeyo, que se da cuenta que Catón va a ser una especie de piedra en su zapato y que va a hacer todo lo posible por impedir que él cumpla sus máximas ambiciones de ser, si no un rey, algo similar o lo más similar posible en Roma. Entonces decide ofrecer que él, Pompeyo, se casaría con una de las sobrinas de Catón y que su hijo, el hijo de Pompeyo, se casaría con la otra sobrina de Catón. Y Pompeyo inmediatamente dice que, perdón, Catón inmediatamente dice que no, rechaza la alianza. Em, y esto, Plutarco, entre otros, lo considera un error, porque como consecuencia de esto, cuando Pompeyo se da cuenta que no va a poder contar con Catón como aliado, entonces inmediatamente empieza a acercarse a Julio César y eventualmente se va a casar con Julia, que es la hija de Julio César, y crea una alianza que va a conducir al primer triunvirato, que es esta alianza entre César, Pompeyo y Craso, que ya le va poniendo fin a la república tal como la conocemos. Entonces, ¿qué está pasando mientras tanto? César, después de ser pretor, se hace elegir propretor o se hace nombrar, básicamente es un gobernador en España, que en este momento está dividido en dos provincias romanas. Aunque está terriblemente endeudado con la ayuda financiera y política de Craso, logra dilatar sus asuntos con sus deudores y se va a España, donde hace la guerra contra los nativos y los saquea, y de esa manera puede pagar algunas de sus deudas y ir adquiriendo más y más poder. Cuando César regresa a Roma en la mitad de los 60, el Senado le concede un triunfo por sus victorias en España, en la península ibérica. El triunfo, aparte del consulado, es a lo que aspira todo político romano, y básicamente es una especie de procesión con el ejército por las calles de Roma, las calles principales, eh, y el general que triunfa normalmente tiene un esclavo detrás suyo que le está diciendo todo el tiempo que no olvide que también es un ser mortal, porque el triunfo es el máximo momento de poder y de expresión de poder en Roma. En el 59, César tiene un dilema, porque puede o llevar a cabo su triunfo, que es lo que, como digo, todo político romano quiere, o puede renunciar a su triunfo, entrar a Roma, porque no puede entrar a Roma antes, y postularse como cónsul. Acá Catón interviene de nuevo. César le pide al Senado que lo deje hacer ambas cosas, es decir, que lo deje entrar a Roma, llevar a cabo el triunfo y también ser cónsul. Catón dice que no, el Senado obedece. Y esto lleva directamente o conlleva directamente a la creación del primer triunvirato en el año 60 entre
como dije, César, Pompeyo y Craso, que se unen precisamente para tener más fuerza entre ellos que la facción de Catón, que en este momento va a ser conocida como los optimates, o sea, se asocia con la nobleza, mientras que Julio César se va a asociar con una causa más popular, por eso su facción se llama los populares, aunque curiosamente Julio César viene de la más alta nobleza, como mencioné, mientras que Catón no. El origen de la familia de Catón es plebeya, pero acá digamos, las posiciones van a ser inversas. Entonces, ¿qué pasa durante el primer triunvirato? César y sus aliados intentan de llevar a cabo una reforma agraria, es decir, repartir tierras entre, ya sea del Estado romano o ya sea de, a través de expropiaciones y este tipo de cosas, entre los pobres, a través de Italia y sobre todo en la región, en la planicie de Campaña. Catón y sus aliados, los optimates, se oponen, y César, de nuevo, eh, genera o siente una terrible enemistad de Catón. Esto va a seguir más adelante, al año siguiente, en el 59. Catón no se está haciendo muchos favores porque en vez de negociar, por ejemplo, con César a la hora de establecer un tipo de acuerdo entre las dos facciones, Catón siempre se va a oponer y no quiere llegar a ningún acuerdo, por ejemplo, en este momento. La conclusión de Cicerón es que Catón, con sus principios y con su patriotismo, se está convirtiendo en un lastre político, es decir, ser aliado de Catón, como lo es Cicerón, le empieza a costar. Y dice que Catón empieza a hablar en el Senado como si estuviera en la República de Catón y no en la República de Rómulo. Rómulo, el fundador de Roma. Entonces, acá hay una lección importante y es, digamos, una cosa son los ideales, en este caso los ideales republicanos de Catón, y otra cosa es la realidad política, donde la política, como ustedes saben, depende mucho de las negociaciones. Y Catón, pues, sigue inflexible. De nuevo, César en el 59, ya siendo cónsul, propone una redistribución de la tierra. Catón se opone y César, viendo que en el Senado, por la oposición de Catón, entre otros, su proyecto político es inviable, entonces recurre a una táctica básicamente sin precedentes o con pocos precedentes, que es obviar el Senado y apelar directamente a la Asamblea de los Plebeyos. En la Asamblea de los Plebeyos gana, tiene sus aliados, tiene sus tribunos, y de tal manera, también con entre ellos los veteranos de Pompeyo que están votando, César y Pompeyo se salen ambos con la suya. Lo que quiere César en este momento, y la razón por la cual está repartiendo tierras y básicamente repartiendo riqueza que no le pertenece, es que se quiere hacer nombrar comandante en las Galias, sobre todo en la Galia Cisalpina, o sea, las Galias que quedan más allá de los Alpes, en Italia, donde cada vez hay más amenazas o se percibe una amenaza de pueblos bárbaros. Los bárbaros en este contexto son, para los griegos o romanos, son pueblos que no hablan griego, o en este caso que no hablen latín. Y César se quiere hacer nombrar porque ve la oportunidad de obtener victorias militares e ir acumulando dinero, poder político, poder militar. Obviamente Catón se opone, pero gracias a la alianza entre Pompeyo y Catón, César hace que le den inicialmente 3 legiones, lo cual una legión es alrededor de 6.000 hombres, infantería. Eventualmente le van a dar varias más, y le dan un mando sobre Galia Cisalpina e Illyricum, que hoy en día es, digamos, parte de los Balcanes, durante 5 años. Bien, y Catón no puede hacer nada al respecto.
Em, una vez César asume su comando, César es el primer comandante que cruza el Rin, el río Rin en lo que hoy es Alemania, también obviamente parte de Holanda, em, y se enfrenta a varias tribus germánicas, entre ellas los Eurones, y em, comete lo que hoy en día tal vez se consideraría genocidio al básicamente ordenar la destrucción completa de las aldeas y los sitios donde viven tribus que anteriormente eran aliadas y se le voltean, lo traicionan por alguna razón. Y lo interesante acá es que Catón, mientras los demás romanos están celebrando esto, inclusive en el Senado, porque César está enviando sus, eh, sus memorias y está escribiendo lo que está pasando, lo que eventualmente va a ser el famoso el texto de las guerras de las Galias. Eh, Catón dice que César debería ser juzgado por sus crímenes contra estos pueblos, y dice abiertamente en el Senado que los romanos, en vez de temerles a los germanos, deberían temerle a César. Bien. Mientras tanto se mantiene la alianza entre, entre César y Pompeyo, pero entre más triunfos, no en el sentido de la procesión, pero entre más victorias está obteniendo César en las Galias, más Pompeyo se vuelve sospechoso y tal vez siente un poco de celos hacia el éxito que está teniendo César, porque mientras César está en las Galias, Pompeyo está en Italia, está manejando la importación de grano, es decir, de trigo, para alimentar al pueblo, digamos, los plebeyos, no todos, pero digamos a la gente más pobre en Roma a través de un sistema que se llama la Anona. Y Pompeyo, aunque tiene también el mando sobre las provincias en España, envía a legados o delegados en castellano, para que lleven a cabo su labor, y tiene un cargo pues muy importante, unas labores muy importantes, pero siente que César le está robando un poco la atención, porque César se está convirtiendo en un héroe, convirtiéndose, como digo, en el primer romano en cruzar el Rin, en vencer a todo tipo de tribus y pueblos que los romanos no conocían. En un momento también César va a ser el primer comandante en cruzar hasta lo que hoy es Inglaterra, la isla de Gran Bretaña. Y Pompeyo entonces empieza a tener sospechas, y también en el 54 sucede algo importante, y es que muere Julia, la esposa de Pompeyo, la hija de César, y ahí se rompe, digamos, el vínculo familiar o de sangre que hay entre ambos, y, digamos, eso va a ser un hecho importante que va a conducir a la ruptura entre ambos. Entonces, eh, ¿por qué se da la ruptura? Mientras tanto, Catón está tratando de luchar contra todo esto, tanto contra César como contra Pompeyo, pero se va dando cuenta que las ambiciones y el poder de César es tal que tal vez Pompeyo no era tan malo en últimas, porque tal vez Pompeyo tiene un poco más de respeto hacia la constitución de la República. Entonces, ¿cómo se da la ruptura entre César y Pompeyo que va a conducir a la guerra civil? Eh, el asunto es que César tiene todo tipo de acusaciones en su contra en Roma, por sobornos, por lo que está haciendo en las Galias, y cuando se acabe su cargo, en teoría debe regresar a Roma, pero antes de entrar a Roma, antes de cruzar el Pomerium, que es la frontera de la ciudad de Roma como tal, debe renunciar a su cargo militar, lo cual él no quiere hacer, no solo porque quiere seguir en las Galias y quiere terminar de conquistar en lo que hoy es Francia, Bélgica y demás, sino que obviamente tampoco quiere ser enjuiciado. Eh, Necesita el apoyo de Pompeyo, pero Pompeyo lo va abandonando y va consolidando su alianza con Catón y los demás optimates. En el 49, César se supone que debe regresar, se acaba su cargo. Eh, Le hacen una oferta en últimas de mantenerse con Galia y con Illyricum, pero solo con 2 legiones, o Illyricum, o sea, los Balcanes solo con 1 legión. Pero a esa oferta se opone Catón, lo cual
tal vez hubiera sido una manera, tal vez no de evitar la guerra, pero sí de dilatarla. Y el 7 de junio, el 7 de enero, perdón, al inicio del año, el Senado decide que le da básicamente un ultimátum a César, que tiene que regresar a Roma sin las armas, y César lo toma como una declaración de guerra, y el 10 de enero cruza el Rubicón, que es un río pues, no muy grande ni importante en el norte de Italia, excepto por el hecho de que marca la división entre el fin de su provincia, la provincia sobre la cual tiene imperium, que significa originalmente poder administrativo y militar, y entra a Italia, donde no tiene el imperium. Entonces, cuando entra armado y con un ejército, en efecto es una invasión, y el Senado y Pompeyo lo toman como tal. Pompeyo obviamente va a ser el líder de las tropas republicanas del Senado en contra de César. Catón en este momento ya apoya por completo a Pompeyo, pero Pompeyo por alguna razón es algo mayor que César, ha perdido su confianza militar, decide abandonar Roma, se va hacia el sur de Italia, y mientras va avanzando César hacia Roma, Pompeyo decide evacuar y termina yéndose a Grecia. Cuando César cruza el Rubicón, acá estamos viendo algunas de las provincias, Plutarco y otros autores nos dicen que dice las palabras alia y acta est, básicamente los dados están lanzados, o sea, pase lo que pase, mi destino está en el aire, pero definitivamente va a haber una guerra. Y en efecto, lo que se da, acá vemos un mapa de lo que es el Imperio Romano en estas últimas eras de la República. Vemos Galia Cisalpina, al norte de Italia, Illyricum, la otra provincia que tiene César. Y acá algunos de los lugares claves de la guerra civil entre César y Pompeyo. Brundisium es de donde se escapa Pompeyo hacia Grecia. Y digamos, para no entrar en muchos detalles acerca de la guerra, en el 48, en la batalla de Fársalo, que es en el centro oriente de Grecia, que sale en el mapa, César derrota a las fuerzas de Pompeyo. Pompeyo huye a Alejandría, en Egipto, donde lo manda a asesinar el faraón Ptolomeo XIII, que de hecho es el hermano y cogobernador, aunque hay muchos problemas con Cleopatra. Y eventualmente, obviamente, Julio César va a llegar a Alejandría, Egipto, y va a tener su relación tanto política como amorosa con Cleopatra. Catón, después de la muerte de Pompeyo, se convierte en la figura más importante del lado republicano. Huye inicialmente a Cirene, en lo que es Libia, en África, y eventualmente va a marchar hasta Útica, que es esa ciudad en lo que hoy es Túnez. Y en el 46, 2 años después de Fársalo, en la batalla de Thapsos, César y sus fuerzas derrotan a las fuerzas republicanas. Catón no está, Catón está en Útica, y otro de los errores que comete Catón es que no acepta el mando absoluto de las fuerzas militares, sino que lo cede también por razones muy estrictamente legales. Seguramente hubiera sido el mejor comandante, pero él decía que él no tenía el rango porque Catón nunca había llegado al consulado. Normalmente los máximos comandantes tenían que haber sido cónsules, y entonces cede el mando. En la batalla de Thapsos del año 46, César derrota a las fuerzas republicanas que están aliados con un rey de la zona que se llama Juba, con J. Al caer esta fuerza republicana, César tiene el camino completamente abierto hasta Útica, y famosamente Catón, cuando se da cuenta que los pocos senadores y los mercaderes
que están en Útica realmente no tienen mucha intención de oponerse a Julio César. Entonces toma la decisión de que no va a humillarse al entregarse a César o a rogarle por su clemencia. Y pasa una noche leyendo algunos de los diálogos de Platón, especialmente el Fedro, acerca del alma, y a eso de la madrugada toma su espada y se suicida y es algo bastante sangriento. Al principio no tiene mucho éxito y todas sus entrañas están por ahí y eventualmente muere, y la descripción de Plutarco es bastante dramática. Supuestamente César, o según Plutarco, dice que Catón me quitó la oportunidad de perdonarle su vida, pero eso era precisamente el propósito de Catón. Él prefería suicidarse como un acto eh, de, de rebelión y de resistencia, en vez de tener que someterse a César. No es lo último tal vez entre Catón y César, no, pero entre las familias, porque César obviamente después de esto se vuelve César, ¿no? La palabra Kaiser, emperador en alemán, zar en ruso, vienen de César, del inmenso poder que obtiene después de ganar esta guerra civil. Pero, como ustedes saben, César es asesinado en el año 44 y el líder de la conspiración contra César, que es Marco Junio Bruto, es el esposo de una de las hijas de Catón. Entonces, digamos que se puede decir que esto no se acaba con la muerte de Catón en Útica. Entonces, si hablamos un poco de el legado de Catón, inmediatamente va a ser una figura controvertida. Horacio, que es uno de los poetas, de los dos poetas principales del reino de Augusto, junto con Virgilio, el autor de la Eneida, se va a referir a la noble muerte de Catón, lo cual es algo un poco peligroso políticamente, porque Augusto es el César Augusto es el heredero, el sobrino de Julio César. Entonces alabar a Catón es desafiar a la familia de César y de Augusto. Pero digamos que la imagen es muy fuerte, la imagen de Catón y la fama que tiene por esa resistencia. Más adelante, en la era ya imperial, que establece Augusto y algunos de sus descendientes, en especial Nerón y, bueno, Domiciano no es su descendiente, pero es la siguiente dinastía, que básicamente se consideran algunos de los emperadores más tiránicos, en el sentido de que mandan asesinar varios senadores por resistencia o por sospechar conspiraciones en su contra. Va a haber en su momento una especie de grupo, de secta de senadores, de aristócratas que se oponen al imperio y a los emperadores, que se suicidan en vez de, como Catón, someterse a los mandatos y a las arbitrariedades de los emperadores. Uno de los nombres para este grupo de personas o de senadores es los mártires estoicos, y obviamente tienen como referencia y como modelo a Catón. Acá está, bueno, es obviamente una pintura moderna de uno de ellos, de Thracia Paetus. Entonces, ese es el legado en la antigüedad. Esto se complica un poco porque al llegar el cristianismo, y ya en la era cristiana, Catón no va a ser tan admirado por el suicidio. Digamos, el suicidio no es muy bien visto desde el punto de vista cristiano. Nadie debe tomar su vida antes de que Dios lo determine, según el cristianismo. Entonces, digamos, ahí es problemático, pero una vez en la era moderna, Catón se convierte de nuevo en un símbolo del republicanismo y de la resistencia a la autoridad, no solo de los reyes, sino del absolutismo. Entonces, realmente en Europa su nombre empieza a sonar mucho, un poco antes de eso, pero
esta obra que les estoy mostrando de Addison, Joseph Addison, de 1712, es una tragedia donde Catón es claramente un héroe resistiéndose al absolutismo de César y tiene, esto es pocas décadas después de la Revolución Gloriosa en Inglaterra, entonces tiene una potencia política muy importante, el absolutismo se mantiene en Francia, en otros estados de Europa, entonces Catón tiene este símbolo muy importante. Unos años después, dos autores ingleses o británicos van a usar el seudónimo de Catón o de Cato para una serie de escritos que van a llamarse las cartas de Catón o Cato's Letters, eh, pero se tratan de asuntos contemporáneos, están escribiendo a favor de las libertades políticas y civiles, y es a raíz de ese texto, Cato's Letters, que adquiere el nombre, por ejemplo, el Cato Institute. No es directamente en honor a Catón el joven. Pero desde la antigüedad también Catón ha sido controvertido por esto que mencioné y también el título de la charla, de ¿era simplemente un republicano ideal o también su intransigencia o su torpeza política o tal vez su terquedad aceleró el fin de la república o hizo que el fin de la república fuera inevitable cuando quizás no lo era? Una biografía reciente de un autor que se llama Fred Drogula argumenta esto y lo representa de esta manera. No, obviamente no hay ningún consenso, pero desde la antigüedad, como mencioné, Cicerón también llegó a tener esta percepción de Catón, entonces digamos que el debate sigue vigente y seguramente lo seguirá, pero digamos sí podríamos concluir que más que todo Catón no es que esté en el discurso público diario, tanto como otras figuras como César, entonces más que todo es ignorado. Entonces, digamos que acá termino la parte de Catón, como dije, muy descriptiva y hay muchas cosas que no mencioné por cuestiones de tiempo, pero en últimas creo yo que la vida de Catón es la república, si es el último republicano, como es el título de la obra de este autor que mencioné. Entonces, creo que tenemos que entender la república. Entonces, voy a hablar acerca de qué es la república y cuáles fueron los valores que quiso representar Catón durante su vida y también al final de ella. Entonces, para entender la república, obviamente tenemos que mirar el mapa de Italia y mirar la península, eh, obviamente protegida del norte por los Alpes, no hay fácil acceso norte a sur eh, desde Europa Central hasta Italia. También están los montes Apeninos que se alcanzan a ver en este mapa, que es del Ancient World Mapping Center de la Universidad de Carolina del Norte, que recomiendo mucho si les interesan los mapas de la antigüedad. Los Apeninos van del norte a sur y de cierta manera son Italia, la dividen. Y los Apeninos también, digamos, o la topografía montañosa de Italia, también le da su carácter político en el sentido que siempre ha sido muy difícil la unidad italiana. Entonces, no solamente en la antigüedad, Roma logra unificar a Italia después de muchos siglos. En la era moderna, como ustedes saben, no es sino hasta la segunda mitad del siglo XIX que Italia logra unificarse, que era una meta de Maquiavelo en el Renacimiento, y no se logra o tarda varios siglos en lograrse, y esto se da en buena parte gracias a la geografía. Entonces, lo que nos importa a nosotros son las dos planicies, sobre todo Lacio, en el centro de Italia, y Campania, un poco más al sur. Entonces, en Lacio están los latinos, ¿no? De ahí la lengua latín de los romanos. Y en esta zona, básicamente, con muchos bosques, los cuales logran, eh, logran deshacerse de la maleza necesaria para tener una civilización basada en las aldeas inicialmente. Les voy a hablar un poco acerca de la sociedad de los latinos. Entonces, la familia es, es una palabra latina, es la unidad más importante. El pater familias es
la cabeza de la familia y tiene casi que un control absoluto sobre su familia. El control se llama patria potestas, o digamos el poder paternal, que es la base de la sociedad romana. Em, la tendencia de las familias es a incrementar porque cuando se muere el pater familias, cada uno de sus hijos se vuelve un pater familias dentro de su propia familia. Entonces, estas familias van creciendo en número. Y las familias, digamos, un grupo de familias va a formar una gens, o este es con G, este es el origen de la palabra gente, que básicamente es un clan. Y cuando hay varios clanes en una aldea o vicus en latín, se van formando sociedades ya un poco más complejas. Y si estamos hablando del periodo arcaico, alrededor del año 800 en Italia, en Lacio hay alrededor de 40 o 50 aldeas y Roma es una de ellas. Lo importante es que tienen en común el idioma, el latín. Acá les voy a hablar de los nombres romanos que hemos mencionado. Entonces, ¿qué significa estos nombres? Entonces, primero hay un prenomen, que es, digamos, el nombre más común. Entonces, en el caso de Catón el joven, su nombre es Marco, o Marcus en latín, su prenombre. De estos hay varios, y inclusive si un hijo nace, tiene 4 hermanos o anteriores, entonces es muy común que lo llamen quintus, o el quinto, o el sexto, o el décimo. Entonces son nombres comunes. Luego sigue el nomen, que se refiere a la gens, es decir, a la familia, ¿no? Y hay cerca de 1000 familias inicialmente. El cognomen se refiere a la familia más específica, es decir, la familia dentro de la familia más grande. Y luego, no siempre hay un cognomen, porque no todas las familias son lo suficientemente importantes para tener esas divisiones. Y luego el agnomen, que es una especie de apodo que se le da a una persona por alguna hazaña que haya hecho. En el caso de Catón el joven es Uticensis, por el hecho de que murió en Útica. Hay veces el cognomen también se da por algún tipo de hazaña. Entonces, de hecho, para Catón, su bisabuelo, inicialmente no se llamaba Catón, pero le llaman Catón porque es una palabra que se refiere a la sabiduría. Tenía fama de ser un estadista sabio. Entonces, bueno, tenemos los nombres romanos. Obviamente los latinos no son la única civilización en Italia en este momento. Una muy importante es la civilización griega. Obviamente no es nativa de Italia, sino de Grecia, pero uno de los fenómenos del crecimiento de las poleis, de las ciudades-estado en Grecia, es la colonización, es decir, por varias razones, entre ellas el control de la población. Las polis, o sea, la ciudad-estado griega, envía colonias hacia otros lugares. Y eventualmente los griegos de Ática y otros lugares de Grecia llegan a fundar ciudades tanto en Sicilia, como Siracusa, como en Italia. Entonces acá vemos varias en el sur de Italia, y en la costa occidental, incluyendo Nápoles, Neápolis, o sea, la nueva polis. De acá, en un momento, la más importante, definitivamente la más rica, va a ser Síbaris, de ahí la palabra sibarita, porque Síbaris va a controlar, por su posición en el oriente de la península, va a controlar el comercio entre Grecia y no solo el sur de Italia, sino también con el norte y lo que va a ser Etruria, como vamos a ver. Entonces, obviamente que con los griegos llega no solo el comercio, sino obviamente la lengua griega. Posiblemente también es a través de los griegos que llega el alfabeto, aunque no es el alfabeto latino, no es el alfabeto griego, pero ahí puede haber una influencia ahí. Obviamente llegan ideas de filosofía, ideas políticas, religiosas, arquitectura. Muchas de esas ciudades tienen templos de la misma calidad de los que se pueden ver
en Grecia, en Grecia como tal. Entonces es una civilización que está realmente floreciendo y tiene, digamos, su legado material que de cierta manera se mantiene hasta hoy. Aparte de los griegos, aparte de Magna Grecia, está Etruria, que es esta zona al norte de Lacio, justo al norte de Lacio, y se llama Etruria porque es la zona de los etruscos, que curiosamente no son nativos de Italia. Hay varias teorías, pero al parecer vienen del oriente. Llegan alrededor del año 800 y de hecho alrededor de esta época en todo el Mediterráneo hay grandes movimientos de personas entre el año 1200 y el 800 por el colapso de las civilizaciones previas. Eso lo pueden ver en un curso acerca de lo que viene antes de la Grecia arcaica o el periodo arcaico en el Mediterráneo y en el cercano oriente. Entonces, los etruscos no tienen o no hablan una lengua indoeuropea, es no indoeuropea, y tienen una civilización bastante desarrollada y son expertos sobre todo en el drenaje, por ejemplo, de pantanos para crear lugares habitables, y también en la construcción, en la infraestructura, y también son pueblos bastante comerciales. Inicialmente llegan a esta zona de Italia, al parecer, donde hay bastante cobre, entre otros recursos, por el asunto de la minería. Entonces, es esencial esto porque entre todas estas ciudades de Etruria, digamos que no va a haber una unidad, eh, pero en el sentido de que sí pueden, digamos, actuar en conjunto, se van a expandir y van a crear un imperio, un pequeño imperio en esa zona de Italia, que va a incluir Lacio, y eso se ve en la historia y en la mitología de Roma. Y la influencia de los etruscos es clave en Roma por varias razones. Entonces, el Pomerium que mencioné, que es la frontera de la ciudad, originalmente es un concepto etrusco. También están las necrópolis, que son básicamente cementerios, pero son construidos de una manera completamente simétrica con ángulos de 90 grados, y ese es el origen en esta zona de Italia, de las ciudades en trazado en damero, que, bueno, ya están en Grecia, o están en Grecia al mismo tiempo, aparentemente han estado anteriormente en la India, pero los etruscos en esta zona de Italia realmente son los responsables de esta innovación. Obviamente los romanos la van a tomar, y eso es algo que llega hasta nuestros días porque los españoles, también España, colonia romana, lo van a traer a esta zona de América Latina. Por eso en las ciudades coloniales tienen el trazado en damero. Algunas otras influencias es, bueno, el drenaje que mencioné, por eso los romanos van a ser tan buenos en parte en la construcción de acueductos, por ejemplo, y alcantarillado. Y la religión. La religión de los etruscos se vuelve en un momento bastante oscura. Eh, Ellos creen que hay demonios que tienen que ser apaciguados por los humanos, y parte de ese apaciguamiento son sacrificios humanos. Entonces hacen que los sacrificados o los que vayan a ser sacrificados lleven a cabo duelos a la muerte, y ese es el origen también de los combates entre gladiadores, que como ustedes sabrán son bastante importantes en Roma y realmente no son parte de la civilización griega, sino que vienen de esa civilización etrusca. El origen de Catón, de hecho la familia Trascón también va a ser etrusco, en el sentido de que el bisabuelo de Catón es de Tusculum, que es una ciudad en Lacio, pero con un nombre etrusco y con fuerte influencia etrusca. Entonces, Roma como tal, originalmente es una aldea, pero tiene unas ventajas, y es que domina el río Tíber, que es el río central o el río principal de Italia central, y con su posición puede dominar el acceso al mar, lo cual va a ser importante, obviamente, por
por el comercio y también por razones estratégicas, pero Roma no está en la costa, como ustedes saben, está lo suficientemente lejos para resistir ataques de piratería y todo esto. Que es muy importante. Si ustedes leen a Tucídides, es de lo primero que dice que las ciudades en Grecia se desarrollan normalmente no sobre la costa por el riesgo de la piratería, sino un poco alejadas. Y otro buen ejemplo es Atenas. Esta zona de Italia, donde está Roma, también es el punto de encuentro natural entre el sur de Italia, la parte griega que mencionamos, y también Etruria y el norte. Y acá está Roma con sus 7 colinas. Bueno, les voy a hablar un poco de la mitología de la fundación de Roma. Y acá también vemos la combinación entre la mitología griega, entre la civilización griega y la civilización romana. Por eso hablamos de una civilización greco-romana. Entonces, el mito que ustedes conocerán de... un segundo, acá, bueno, el mito que ustedes conocerán si han leído la Eneida es que Eneas, que es hijo de Venus y es uno de los héroes en toda la épica de Troya, de la guerra de Troya, pero del lado de los troyanos, huye de Troya cuando los griegos o los aqueos destruyen Troya, y va a terminar en Italia junto con su hijo Ascanio, o Iulus en latín. Entonces, ese es todo, digamos, el tema de la Eneida de Virgilio. Eneas se va a casar con Lavinia, que es la hija del rey Latino o Latinus, de ahí viene el nombre Lacio, y va a fundar una ciudad, Lavinio, y su hijo, Ascanio, que hereda su poder, va a fundar otra, que es Alba Longa. Después de Ascanio hay 12 reyes, hasta que uno, un sucesor que se llama Numitor, es derrocado del poder por su hermano, que se llama Amulio, y Amulio obliga a Rea Silva, que es la hija del rey legítimo, a convertirse en una virgen de las Vestales, en el culto de la diosa Vesta, que eso es a través de toda la historia de Roma, tienen que mantener viva y vigente la llama de Vesta para que se mantenga el poder de la ciudad y la importancia de la ciudad. Según la leyenda, el dios Marte visita a Rea Silva en un momento, y a raíz de este encuentro nacen Rómulo y Remo. Como son supuestamente ilegítimos y también son una amenaza para el poder del rey, son expuestos, algo muy similar a la leyenda, por ejemplo, o al mito de Moisés en la tradición judeo-cristiana, y según la leyenda son rescatados por la lupa capitolina o una loba, justo en el lugar donde más adelante Rómulo va a fundar Roma, después de que Rómulo y Remo, su hermano, asesinan o derrocan del poder a Amulio y fundan la ciudad de Roma. La fecha tradicional, y esto es parte del mito y pues no hay ninguna prueba, es que Roma se funda en el 753 a.C. y Rómulo es el primer rey. Porque una de las instituciones que trajeron los etruscos es la monarquía, pero según esta tradición, digamos, la monarquía ya estaba antes de la influencia más fuerte etrusca. Entonces Rómulo es el primer rey, y según la tradición hay 7 reyes de Roma antes de la caída de la República. Entonces voy a mencionar algunas de las cosas importantes de algunos de ellos. Pero primero, digamos, hablando de Rómulo, lo importante para tener en cuenta es que la institución que crea, o la monarquía, bueno, y acá viene la palabra rex. Rex es rey, y el rex es
tanto general como juez como sacerdote. Entonces, es general porque su labor es regere en latín, que es conducir en guerra a las tropas, y tiene un poder ejecutivo como general. También tiene el poder tributario de exigir un tributo, un impuesto de guerra. Cuando lleva a cabo una victoria, lleva a cabo un triunfo en la ciudad, y ese es el origen de los triunfos que mencioné. Ahora, como sacerdote, el rey tiene que mantener la Pax Deorum, o la paz de los dioses, que es digamos, el balance universal, que es la responsabilidad de Roma mantener. Y eso se hace a través, sobre todo, de ritos y rituales, y de las labores de los veedores, que interpretan los intestinos de animales y este tipo de cosas. Entonces, el rey tiene que nominar a los otros sacerdotes, sobre todo, y aquí uno de las órdenes importantes de sacerdotes son los pontífices, y el rey es el Pontifex Maximus, que es algo que se mantiene, y como ustedes saben, hoy el Papa es el Pontifex Maximus dentro de la Iglesia Católica. Como juez, el rey también tiene la habilidad o la responsabilidad de nombrar cuestores. Recordamos que ese cargo existe en la República, pero el origen es en la monarquía. Y los cuestores van a ser originalmente jueces o jueces encargados de juzgar casos de homicidio. Importante acá que uno de los límites que tienen los reyes es el área de la familia. O sea, el pater familia sigue teniendo jurisdicción sobre su familia internamente, y el poder del rey no llega allá. O sea que desde el principio, digamos que hay una tensión entre el Estado y la familia termina siendo un contrapeso al poder del Estado. Los reyes tienen otros límites de su poder en Roma. Uno es que no es una monarquía hereditaria, es decir, el rey no designa a su sucesor, sino que hay un interrex que nombra el Senado, mencionaré más adelante, y tiene unos símbolos importantes, el rey, y es que lo atienden, o siempre tiene que estar rodeado de lictores, que son básicamente funcionarios cuya labor es rodear al rey, y los lictores son los funcionarios que cargan las faces, que es este símbolo de las hachas, que le da origen mucho más adelante, por supuesto, a la teoría del fascismo. Mussolini y esta gente le gustaban estas referencias a la historia temprana de Roma, y acá surge eso, pero pues en este momento obviamente no hay ninguna relación. Entonces, también en ese momento estamos con Rómulo al inicio de la República como constitución mixta. Entonces, está el Senado, que son inicialmente, Rómulo cuando crea Roma, abre en el Capitolio o en la colina capitolina, abre, digamos, la inmigración a cualquier persona, y esto atrae muchos bandidos y ladrones que inmediatamente son incorporados a la ciudad. Y según una teoría de un historiador alemán que se llama Egon Fleig, el hecho de que el inicio de Roma esté vinculado al ingreso de bandidos y ladrones apunta a una sociedad abierta, no en el sentido de Karl Popper, de pronto, sino en el sentido de que lo único que hay que hacer para pertenecer a una banda de ladrones es estar de acuerdo, digamos, con la premisa inicial, que es, digamos, no robarse entre sí y robar a los demás, lo cual es algo bastante democrático si uno lo piensa de cierta manera. Entonces, Rómulo crea un senado con los 100 miembros más distinguidos de su comunidad, y van a ser personas mayores. Senex significa viejo en latín. Y estos 100 van a ir creciendo. También crea la comitia curiata. Una curia es una palabra que viene de co, o sea, la compañía de viria. Vir es hombre, o sea, una comunidad de ciudadanos compuesta de las gentes, y esta también va a ser la base del ejército romano. Entonces,
volviendo a, digamos, algunas reflexiones acerca de los reyes, Tito Tasio, que es el segundo rey, no viene después de Rómulo, sino que es correy con Rómulo, porque Rómulo, teniendo a su senado y teniendo a sus primeros romanos, lo que no tiene son mujeres. Entonces decide crear una especie de ardid para ir a una de las comunidades vecinas de los Sabinos, que es un pueblo cercano a Roma, y secuestran a todas o a gran parte de las mujeres y las llevan a Roma y los romanos se casan con ellas. Y según la leyenda o el mito fundacional, los sabinos, liderados por uno de sus reyes de sus ciudades, que es Tito Tasio, invaden Roma y están combatiendo con los romanos en la mitad de Roma, cuando las sabinas, es decir, las hijas de los sabinos y ahora los esposos de los romanos, intervienen para que no se maten, y de acá surge una sola comunidad, y entonces Tito Tasio va a ser correy con Rómulo hasta que muere, y acá sale un solo pueblo. Tulo Hostilio destruye Alba Longa, la ciudad que crea el hijo de Eneas. Anco Marcio obtiene control de Ostia, que es el puerto, y va a ser el puerto muy importante de Roma. Anco Marcio, ya estamos entrando a la era histórica, digamos Rómulo y Tito Tasio, estamos más que todo en la era mítica. Pero, digamos, de Tarquino Prisco en adelante, ya estamos definitivamente en la era histórica y también esta es la era de la gran influencia etrusca en Roma. Entonces, Tarquino Prisco, por su nombre, es etrusco, es una palabra, son palabras de origen etrusco, y lleva a cabo varias reformas para debilitar la aristocracia y darle más poder a lo que se podría llamar una clase media de guerreros, similar a la revolución hoplita que se está llevando a cabo en el momento también en Grecia. Servio Tulo es el hijo, no es posiblemente latino, pero se considera uno de los reyes etruscos porque llega al poder gracias a casarse con la hija de Tarquino Prisco. Y luego está el último rey, que es Tarquino Superbo, que eh, eh, está también casado con la hija de Servio Tulo, y ella lo incita a que derroquen a Servio y que Tarquino Superbo se instale en el poder. Entonces, según la fundación el mito de la fundación de la República Romana, Sexto, el hijo de Tarquino Superbo, viola a Lucrecia, que es la esposa de uno de los romanos más importantes, de un patricio, y que se llama Tarquino Colatino, que también es un tarquino. Y uno de los nobles, que es Luso Juno Bruto, uno de los ancestros del Bruto que va a asesinar a Julio César, lidera una revuelta con básicamente los nobles, pero también en alianza con el pueblo, en contra de la monarquía, y causa o derroca a Tarquino Superbo del poder. En el año 509, que es oficialmente el, la fecha de fundación de la República Romana. Entonces, Bruto jura que nunca más en la historia romana habrá un rey, o sobre todo un rey absoluto con estos poderes, y para reemplazar al rey se crean los dos cónsules. Bien, entonces, esto es muy importante porque son dos cónsules electos anualmente, que van a llevar a cabo las labores administrativas y ejecutivas que solían pertenecerle al rey. Me estoy dando cuenta que son las 5:20, no sé, María Lorena, si tengo mucho más por decir acerca de la República, pero no sé si quieren parar ya o entrar a la parte de preguntas o comentarios. Me parece que empezamos, yo creo que ya sería como tiempo para que empezáramos el tema de las preguntas, porque sí tengo varias por acá que se nos pueden ir
tiempo por ahí, Bueno, digamos solo para para, que vaya terminando. no, solo para concluir esta parte, pues digamos que esto se podría decir que esto ya sería parte del curso de historia romana como tal que vamos a impartir, hablando de, digamos, de todos estos cargos que forman parte del cursus honorum. Obviamente los cónsules son de lo más importante, pero bueno, digamos, para terminar esta sesión, digamos, abramos las preguntas y porque creo que ya se está acabando el tiempo. Muchas gracias. Vamos a ver. Entonces, acá tenemos algunas preguntas de las personas que nos han estado observando. Y entonces voy a pasar a la primera pregunta que nos hacía por acá Adriana. Dice, ¿por qué cree que si el cargo de Catón fue tan vital es tan poco conocido actualmente? Bueno, yo creo que es una buena pregunta, pero en general, digamos, Catón pierde, pierde y por eso su suicidio, el gran ganador es César, por la misma razón que Pompeyo no es conocido, es decir, Pompeyo en su momento fue mucho más poderoso que César, pero ¿por qué poca gente conoce a Pompeyo y mucha gente o casi todo el mundo conoce a César? Porque César es el ganador y por eso mencioné lo de los zares, el Kaiser. En Europa como tal hay toda una tradición que viene desde César porque es el que gana toda esta contienda. Hay un punto importante, es que decir, no tuvo que haber sido César. Uno piensa, hay veces como la gente piensa acerca de la historia, es que hay sucesos importantes como por ejemplo el triunfo de César, y lo cual lo hace pensar a uno, no, era inevitable. Pues por supuesto que no era inevitable, primero porque si la cantidad de peligros que asumió César en todas sus campañas, si en cualquier momento hubiera podido morir, eh, pero también por asuntos como los errores de sus enemigos. ¿Por qué Pompeyo no lo enfrentó en Italia? ¿Por qué Catón no asumió el mando? ¿Por qué Catón no se alió con Pompeyo más temprano cuando Pompeyo era más fuerte que César y salió con él cuando César era mucho más fuerte y Pompeyo mucho más débil? Entonces, digamos, es interesante, hay veces ver la historia desde un punto de vista alternativo, como qué hubiera pasado si, y digamos ahí uno se da cuenta que tal vez la victoria de César no era inevitable, y en ese caso tal vez Catón sería mucho más conocido, pero claro, por diversas razones no lo es. Sí, porque Adriana nos complementa esta pregunta diciendo que si lo más conocido de él son las Cato Letters, Sí, realmente. pero pues seguramente, pero digamos, como mencioné, aparte del seudónimo que usan los autores de los Cato's Letters, pues tiene muy poco que ver con Catón. Sí. Tenemos otra pregunta. Catón el joven, influyó de alguna manera en los ilustrados franceses, en el tema de Eh, oponerse al absolutismo. Sí, pues sobre todo, digamos, esto es Europa, entonces las ideas circulan con mucha fluidez, entonces, sobre todo a raíz también de la obra de Addison, pues eso también tiene impacto en el continente, no solo en Inglaterra. Pero sí, de hecho hay un paper bastante bueno que habla acerca de, creo que se llama Catón y la Ilustración en inglés, o Cato and the Enlightenment, que habla de toda la influencia y todos los autores que lo citaban de alguna manera u otra. Pero digamos, hay algo que yo voy a mencionar más adelante en la charla, pero creo que me excedí un poco en la preparación, es que em, hay que tener en cuenta la libertad, lo que es para nosotros la libertad y lo que era para los antiguos la libertad. Y eso lo menciona eh, Benjamín Constant en el famoso ensayo acerca de la libertad de los antiguos y los modernos. Entonces, básicamente el argumento constante es que la libertad de los modernos, nuestra libertad es ceder nuestro poder a un poder representativo político, o sea, por ejemplo, senadores, diputados en un congreso, en una asamblea. Lo máximo que hacemos es darles el voto, pero no tenemos ninguna injerencia. O sea, es un mínimo poder político, y nuestra libertad, como nosotros la pensamos, es más privada, en el ámbito privado. Entonces, que nadie nos obligue a hacer nada de manera arbitraria en contra de la ley, que podamos hacer con nuestra propiedad lo que queramos.
por lo menos desde un sentido liberal, ¿no? Poder escoger una profesión. Entonces, son derechos privados y es una libertad política, un poder político muy pequeño realmente. Mientras que los antiguos tenían digamos, era una libertad colectiva. Ellos no creían, ni siquiera concebían de los derechos individuales. Algo así como el derecho de libre culto, de escoger la religión, eso no existía para ellos en la era de la República, no era una cuestión. Eh, Tampoco había, digamos, grandes opciones personales en cuanto a muchas de las cosas que hoy damos por sentado. Pero la libertad política y el poder político de cualquier ciudadano antiguo era muy fuerte, es lo que dice Constant, porque están participando activamente en las asambleas, así fuera un ciudadano común y corriente, tenía poder, digamos, de voto directo acerca de todas las cuestiones, de si iban o no a la guerra, podían juzgar a sus magistrados, podían hacerles una especie de rendición de cuenta, condenarlos si algo no estaba bien. Eh, Tenían que participar activamente, lo cual requería ocio, lo cual era posible en parte gracias a la esclavitud, ¿no? Entonces, son versiones de la política muy diferentes y de la libertad muy diferentes. Entonces, digamos, la libertad para los antiguos o para un romano, digamos, en Roma existe el cargo de censor, que es un cargo que ejerce el bisabuelo de Catón, y el censor, aparte de llevar a cabo el censo, que es básicamente pues, contar el número de ciudadanos, que es importante no solamente para saber cuántos ciudadanos hay, sino para cobrarles impuestos y para reclutarlos al ejército. Pero el censor también tenía labores de censura, de ahí viene la palabra censura. Entonces, el censor supervisaba las costumbres y si le parecía que algún ciudadano se estaba saliendo del molde de las costumbres, lo podía censurar, hasta le podía quitar su propiedad, lo podían exiliar. En Atenas igualmente, que digamos es lo que más se acerca a nuestra idea de la libertad, porque había más, lo menciona Pericles en el famoso discurso de Tucídides, había más libertad personal, por ejemplo, que en Esparta, pero existía el ostracismo y es que toda la asamblea podía votar para mandar a alguien al ostracismo, normalmente políticos importantes, y el ostracismo obligaba a la persona que lo sufría a irse de Atenas por 10 años de su ciudad y también a entregar su propiedad y su patrimonio. Entonces, son cosas que para nosotros son inconcebibles, es decir, bajo la mentalidad de la libertad moderna, simplemente no caben en la cabeza estas cosas, pero era algo que era muy normal e inclusive dentro de la tradición política de los antiguos. Entonces, también hay que entender a Catón, creo yo, dentro de esa tradición de la libertad antigua. Pero digamos, en la vida de Plutarco hay un momento donde en Útica están debatiendo qué hacer porque viene Julio César y alguien propone, bueno, liberemos a los esclavos. Y Catón dice, no podemos liberar a los esclavos porque son la propiedad, es decir, cada cual decide qué hacer con los... Entonces, digamos, eso desde un punto de vista liberal moderno es inconcebible porque uno piensa que la esclavitud va completamente en contra de la libertad personal, pero esto era algo que los antiguos daban por hecho. Entonces, por eso creo yo que hay que tener mucho cuidado cuando uno compara a la libertad. Entonces, Catón es un símbolo de libertad, pero en ese sentido antiguo, y creo que definitivamente no sería un símbolo de libertad en el sentido moderno. Se podría decir que hay en Catón y su actitud, hay una conciliación entre la ética y la política. Pues definitivamente, y yo creo que, digamos, la política de Catón parte de la ética, digamos, sus muchas denuncias de corrupción, la manera como se maneja cuando en un momento lo mandan a gobernar Chipre, que han incorporado al Imperio Romano, y no porque lo quisieran mandar, sino básicamente por salir de él en un momento, porque estorbaba mucho en Roma, y él consigue grandes cantidades de dinero en plata y detalladamente Plutarco escribe cómo se asegura de que cada último centavo llegue a Roma a la tesorería. Entonces, eh, digamos, todo en Catón parte de la ética y también eso tampoco era lo normal en la época como no es lo normal ahora. Entonces yo creo que también por eso transcende en ese sentido sí transciende la antigüedad y la modernidad y todavía puede ser relevante en ese sentido, como yo creo que saca a relucir el paseo de Catón, el joven acá en la universidad.
Y por último tengo acá una frase que, que nos envía, no sé, tal vez la puedes comentar, Daniel, que dice, es de, es de Séneca: el sabio vivirá mientras deba, no mientras pueda, en relación al suicidio de Catón. Claro, pues Séneca es otro de estos estoicos, o digamos, quienes adhieren a la filosofía estoica precisamente con esta, eh, me parece que esa frase describe muy bien lo que es decir, el estoico se da cuenta que no puede controlar lo que está fuera de sí mismo, no puede controlar que llegue César o Pompeyo o el que sea, o el emperador Nerón, en el caso de Séneca, pero sí tiene control sobre cómo reacciona a los estímulos externos y al mundo externo. Entonces, en vez de someterse o tratar de cambiar lo que no puede, el estoico trata de controlar lo que puede y en últimas, digamos, el último acto de libertad o el máximo acto de libertad puede ser, bajo esta filosofía o bajo este punto de vista, tomar su propia vida, porque quiere decir que uno está en control, uno no muere bajo el yugo de otra persona o inclusive bajo los dictámenes de la misma naturaleza, sino que es uno mismo el que decide. Entonces, a mí me parece que, bueno, eso es un tema relevante hoy en día para todos los debates de eutanasia y todo esto, y me parece que claro, tanto Séneca como Catón son símbolos muy fuertes y también relevantes. Muy bien, pues muchas gracias a todos por sus comentarios, por las preguntas y por acompañarnos en esta actividad. Quiero agradecerle a Daniel por la excelente clase virtual y por ser parte de este proyecto. Fue muy interesante conocer más acerca de este personaje tan poco conocido, que por cierto alguien nos comenta dentro de las preguntas que cómo se podría hacer, tal vez tú nos das unas palabras finales de esto para conocer más acerca de Catón y su papel en la historia. Pues yo recomiendo definitivamente leer el texto de Plutarco, que lo pueden encontrar, bueno, en español hay una edición muy buena de la editorial Gredos. Em, También pues en internet lo pueden encontrar, definitivamente en inglés, seguramente en castellano también. No es muy largo, es porque Plutarco escribe biografías y siempre son, bueno, casi siempre son en parejas, en conjuntos. Entonces toma un romano y lo compara con un estadista romano y lo compara con uno griego y al final hace una comparación. Por eso se llaman las vidas paralelas de Plutarco. Entonces yo recomendaría empezar con eso. Y bueno, hay varias biografías también, ya modernas desde un punto de vista de la historiografía moderna. Eh, Cicerón lo menciona en varios de sus escritos, pero es decir, yo recomendaría empezar con Plutarco y con alguna de las biografías recientes. eh, que yo sepa, no sé si hay, no creo que haya una película que gire alrededor de Catón, o de pronto de alguna era anterior, pero no la conozco, la verdad. Okay, muchas gracias. Bueno, por último, ya para despedirnos, quiero agradecerle a todo el equipo de la Escuela de Posgrado de la Universidad Francisco Marroquín por organizar y llevar a cabo estas clases. Los invitamos a que sigan las redes de la Escuela de Posgrado, ya que por esta vía se estarán publicando los enlaces de las próximas clases virtuales y de las actividades. También los invitamos a que estén atentos a la oferta de posgrados, maestrías y cursos que se estarán impartiendo a lo largo de este año. De verdad, Daniel, muy interesante. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Gracias.